El acto de hoy es fundamentalmente dar visibilidad y darle voz a los problemas que tiene aparejada la Iglesia en un lenguaje claro, en un lenguaje comprensible para todos. Igualmente que queremos reivindicar la visibilidad y la no estigmatización de la epilepsia, queremos también darle voz a todos los trastornos y desórdenes neurológicos, y aprovechamos este acto para, aquí en la mesa de la salida a la derecha, tenemos hojas de firmas para reivindicar neurólogos, neurólogas, neuropediatras que no tenemos, y algún electroencefalógrafo, que en toda la zona sur de Granada no hay ni un solo electroencefalógrafo, un aparato sencillito que no vale más de 3.000 euros, sobre todo para el diagnóstico y las revisiones de los problemas neurológicos y de otros problemas muy comunes. La Organización Mundial de la Salud aconseja que haya al menos 5 neurólogos por 100.000 habitantes. Si en la zona sur de Granada, junto con la Alpujarra Baja, contamos con más de 200.000 usuarios, pues deberíamos de contar, pues imagino que mínimo pues, con 3, 4 o 5 neurólogos en las distintas especialidades. Yo ya me callo, no quiero coger protagonismo, simplemente recordaros, aquí tenéis el teléfono de contacto de la asociación, el correo, si alguien se quiere sumar a nuestra iniciativa, pues por favor que nos escriba, o que luego cuando acabe la charla que se lleve el papel del contacto de la banda AMENCOS, es decir, Amigos de la Epilepsia y de la Neurología de la Costa. Y ya nada más, presentaros a mi izquierda al fondo a don Fernando Mendoza, que es el presidente de la asociación hermana, madre, digamos, nuestra, que nos ha ido apoyando y abriendo todos los caminos. Ellos llevan ya más de 15 años trabajando con esta dificultad allí en la provincia hermana de Málaga. Entonces hoy nos va a acompañar, nosotros le agradecemos muchísimo su presencia y nos va a hablar sobre los mitos, las ideas equivocadas y la historia de la Iglesia. Y ahí llama en mi izquierda al doctor Hernando Pérez, ¿verdad? Hernando Pérez, del Centro de Neurología Avanzada de Sevilla. Él es especialista en epilepsia y nos va a hablar también, cosa que le agradecemos infinitamente, sobre los últimos tratamientos y avances en esta enfermedad. ¿De acuerdo? Luego, cuando terminemos, espero que quien quiera, pues, podamos tener al menos 10 minutillos de diálogo, de preguntas. Sí, las preguntas, Antonio, mejor que al final hacemos la charla y al final pues hacemos las preguntas. Muy bien, pues yo ya cedo la palabra a don Fernando. A ver si yo sé manejarme aquí, Antonio. Sácame de aquí. Pues yo. ¿Cierro? Cierra. Y ahora ya está ahí, ¿no? Ese. Ahí. Bueno, buenos días a todos. Yo encantado de estar nuevamente en Motril. Recuerdo que estuvimos aquí antes de constituir la asociación, que Antonio se puso en contacto conmigo y estuvimos una neuropsicóloga de nuestra asociación y yo dando unas charlas, y a raíz de ahí se montó la asociación La Banda, que también viene trabajando y sobre todo con el problema que hay en la zona con la falta de neurólogos en el hospital comarcal, ¿no? Entonces, hace unos días también aprobamos, pues yo soy miembro de la Junta Directiva de la FEDE, aprobamos la incorporación de La Banda a la Federación Española de Epilepsia, que es donde estamos todas las asociaciones, aproximadamente unas 50 asociaciones de todo el territorio nacional. Por ello también nosotros tenemos en la federación, no sé si la conocéis, pero hay una plataforma que se llama EpiForward, que podéis entrar los que queráis registraros, donde hay muchas charlas que se hicieron durante todo el mes de febrero, y ahora durante todo el año vamos incorporando charlas a las que se puede acceder online. Y esta charla la vamos a poner también online, os lo digo para que se lo digáis
a las personas que no hayan podido asistir en esa plataforma, Epi4Ward. Eso, tocáis Epi4Ward y os registráis y ya podéis acceder cada vez que queráis a las diferentes charlas que hay en esa plataforma, ¿vale? Yo hoy voy a hablar poquito, un repaso, porque creo que es importante que las personas que estamos en el entorno de la epilepsia conozcamos un poco de la historia de la epilepsia y los mitos que ha habido para explicarnos por qué todavía sigue la situación del estigma y del miedo a las personas que tienen epilepsia, y conocer un poco la historia, pues, y esto no se va a pasar ahí. Bien. Empezamos desde el principio. La epilepsia viene del griego, es una palabra griega y es una enfermedad de las más antiguas que se conocen en la humanidad desde los pueblos primitivos. En la medicina india ya aparece en los escritos Veda 500 años antes de la medicina griega. En la cultura persa, 8000 años antes de Cristo. En la medicina hebrea, en la Torah, se tiene epilepsia por relaciones sexuales de los padres inadecuadas. Eso aparece en la Torah, lo veremos que se repite muchas veces a través del tiempo. En el siglo XX, en muchas culturas, se sigue diciendo que las relaciones pecaminosas son responsables de la epilepsia. Una de las definiciones que más ha habido de la epilepsia es que es una enfermedad divina o sagrada. Es decir, los antiguos griegos ya lo decían, en Apuleyo, Medaura, Tito Macio, y se refieren a la epilepsia como una enfermedad anímica de vicio, pasión, movimiento o estado desarreglado del alma. Esto estamos hablando todavía en la época griega. Sin embargo, en la época griega fueron los primeros que incluyeron estas enfermedades como físicas. Hipócrates se adelantó mucho tiempo y definió la epilepsia que no es ni más divina ni más sagrada que cualquier otra enfermedad. Tiene un origen natural y está localizada en el cerebro. Esto lo dijo Hipócrates ya casi 500 años antes de Cristo. Luego volvimos para atrás durante mucho tiempo. Posteriormente se conoce también como la enfermedad de la luna o la enfermedad del lunático, porque se creía que se producía en los cambios de luna. Y la Iglesia a lo largo de toda la historia, y sobre todo la Iglesia católica, ha tenido mucho que ver en este tema. San Mateo utiliza el término lunático para referirse a un epiléptico que supuestamente lo sana Jesús, y viene del término lunático. Durante siglos se creyó que los demonios o los espíritus poseían a los enfermos de epilepsia y que esta posesión se manifestaba a través de ataques impresionantes que causaban miedo y asco. Desgraciadamente, posteriormente, los padres de la Iglesia suplantarán a los médicos en la teorización sobre la epilepsia y se volverá de nuevo a las viejas creencias demoníacas, perdiendo toda su influencia en las teorías naturalistas de los médicos griegos, ¿no? Orígenes ya había denunciado la medicina como herejía que se enfrentaba a la doctrina de Cristo, y entre ellos incluía la epilepsia. San Isidoro de Sevilla es una enfermedad que la definió con el término lunáticos, para acuñarla como un término culto, ¿no? La luna, lo he dicho ya antes, San Gregorio. Como observamos, según pasa la historia, se va confirmando que la epilepsia era una enfermedad contagiosa y maldita, como los leprosos o infectados de peste o enfermos que no tenían ninguna relación social. También se le llama en un momento determinado la enfermedad de San Valentín. Sabéis que el patrono de las personas con epilepsia es San Valentín. Entonces le pusieron este apodo y se hacían peregrinaciones con el santo para curar a los enfermos de epilepsia. El médico planetario reconoce 3 tipos galénicos de epilepsia. Esto lo estamos refiriendo todavía a la época griega, y aquí se hace la variante, ya se habla del tipo mayor y del tipo menor, que luego correspondería a una denominación más científica que se hace del gran mal y el pequeño mal, ¿no? El andaluz Abul Qasim propuso 5 causas eficientes de epilepsia, todas ellas debido a desproporciones de los elementos naturales, excepto la quinta, que decía que podía ser originada por los demonios. El cordobés Averroes, comentador de Aristóteles, actualiza la crisis naturalista de su maestro sobre la acción patogénica de los vapores o humor frío como causa de la epilepsia. También Dante se refiere a las caídas malignas en su descripción del infierno. En el Renacimiento hay una radicalización de postura
y el Papa Inocencio VIII lanza severas campañas contra las brujas, haciéndoles responsables de muerte y de problemas. Una de esas enfermedades por las que eran brujas era la epilepsia. Cesalpino dedicará un tratado al poder demoníaco de la epilepsia. Reconoce que muchas enfermedades, entre ellas la epilepsia, no son por causas naturales sino divinas. El médico Jacques Santin sostendrá que no está documentado ningún demoníaco que no sea epiléptico. Dice que todos los demoníacos tienen epilepsia. Ahí también aparecen dos franceses que también siguen con el mismo tipo, y Camel como variante de la epilepsia del petit mal, así como el estatus epiléptico. Ya avanza que puede haber un estatus epiléptico, que me imagino que ya conocéis todo lo que es, ¿no? En el siglo XIX, ya entramos en una edad más contemporánea, se produce, hay teorías donde dicen que producida por el onanismo se produce la epilepsia. En las relaciones sexuales volvemos nuevamente. Y la epilepsia se ha considerado una enfermedad contagiosa resultado de excesos sexuales o de malas prácticas sexuales. En los años 90, fijaros que estamos ya aquí, en los años 90, en una encuesta en Estados Unidos y China, destaca que el 90% de la población no daría trabajo a un epiléptico. En Estados Unidos, en 1980, 17 estados prohibían el matrimonio con epilépticos, y en 1979 se legalizó la entrada a restaurantes, teatros y espectáculos en Estados Unidos. Estamos hablando de 1979, ¿no? En Inglaterra, en 1970, no se aceptaban los matrimonios de epilépticos. A finales del siglo XIX, que se inicia una etapa moderna, el científico, el neurólogo John Hulding, dice que la epilepsia es una descarga súbita, rápida y excesiva de las células cerebrales. Nos estamos acercando ya a una teoría científica. Y en 1912 se empiezan a comercializar los primeros fármacos antiepilépticos. A finales del 19, que se inicia una etapa moderna en la epilepsia, Hugging, lo he dicho, este está repetido. Sí, está repetido. Desde el año 2005 la epilepsia se ha venido definiendo conceptualmente como un trastorno cerebral caracterizado por una previsión continua a la generación de crisis epilépticas. La ILAE es la Organización Internacional de Organizaciones de Epilepsia, ¿no? Tiene representación en todo el mundo. En 2010 lanzó una campaña que todavía está en vigor, que se llama Sacar la epilepsia de la sombra, que es una campaña que se está realizando todavía en todo el mundo. Y en 2014 la ILAE define la epilepsia es un trastorno del cerebro caracterizado por una predisposición duradera a generar crisis epilépticas y por las consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales de esta condición. Es decir, ya no solo se queda en la parte médica, sino que ya se queda también en las partes sociales, y los efectos psicológicos y todo, la ILAE. La epilepsia se ha considerado una de las enfermedades contagiosas, principalmente por excesos sexuales, demoníacas, sagradas y por los ciclos lunares, hasta, como habéis visto, muy recientemente. La epilepsia es la enfermedad que más errores ha acumulado a lo largo de la historia. Esto ha supuesto que la epilepsia a lo largo del tiempo haya sido una enfermedad totalmente oculta y estigmatizada. Actualmente hay en el mundo unos 50 millones de personas con epilepsia, oscila entre 4 y 10 por cada 1.000 personas y entre 7 y 14 en sociedades con ingresos bajos. Es decir, hay muchos más casos de epilepsia, está estudiado en países de Sudamérica, África, que en el mundo occidental, ¿no? Aquí están los que se diagnostican anualmente, 2,4 millones, prevalencia por 1.000 habitantes, y en España estamos hablando de 5,79 o 6 en cada 1.000 habitantes. Datos que en España no se han hecho estudios epidemiológicos de epilepsia, solamente se hizo un estudio hace unos 15 años, lo hizo Pedro Serrano, creo que fue el que lo hizo, pero fue centrado en 2 provincias y estos datos están sacados aproximadamente de ahí, ¿no? Ya para pasar a un poco a algo más que vemos que ya está cambiando, sobre todo desde finales del 2020 y en lo que va de
de este siglo el concepto de epilepsia, vemos que hay una cantidad de famosos que ya han dicho que tienen epilepsia ellos o sus familiares, lo han reconocido públicamente, ¿no? La epilepsia hoy en día sigue con falsos mitos, con desconocimiento, con ansiedad familiar, con estigmatización familiar, social, con morbilidad aumentada, con otras enfermedades. Seguimos luchando, sobre todo las asociaciones, en procurar que todo esto vaya cambiando y se considere una enfermedad crónica con sus problemas y con sus necesidades y se pueda atender como otras. En ocasiones estas condiciones de la epilepsia invalidan a la persona y a la familia. Por eso nosotros decimos en nuestras asociaciones que la familia con una persona con epilepsia se vuelve dependiente totalmente, no solo la persona, sino también la familia, porque conocéis la enfermedad. No se sabe cuándo va a dar una crisis, en qué momento, en qué sitio, si va a producir una caída, si no va a producir. Entonces tenemos a la persona, al cuidador y a la familia continuamente pendientes del tema, ¿no? Reciente, os lo he puesto aquí al final, es decir, en esta semana anterior, Harrison Ford, por ejemplo, ha reconocido que su hija padece epilepsia después de 10 años que tenía tratamientos de otras enfermedades o que lo estaban ocultando. Eso ha pasado ahora a 1 de mes, lo ha reconocido personalmente. Y en la película Avatar, que se estrenó hace un mes, hay una escena donde la chica esta que hay aquí en la diapositiva, la protagonista esa, tiene una crisis debajo del agua, la pasan al médico y el médico dice que tiene una epilepsia focal en la película. Estas cosas hace 20 años no existían. Hoy, gracias al esfuerzo de los médicos, de los científicos y de las asociaciones, pues estamos posicionando la epilepsia para que se vaya difundiendo y se vaya, como he dicho, el doctor Hernando lo corroborará, pero finales del 2020 y los años que llevan al 2021, la investigación del cerebro ha dado un cambio enorme, se está investigando con nuevos medios, con nuevas tecnologías y a partir de ahí la enfermedad, la epilepsia es una enfermedad del cerebro, es una enfermedad neuronal y se está avanzando mucho, no solamente en tratamientos farmacológicos, sino en otros tratamientos y en otras posibilidades de cura de la enfermedad gracias a la ciencia. Pues yo por ahora paso la palabra a Hernando, que nos va a... Bueno, deciros que Hernando es también el director, porque el CNA de Sevilla, el Centro de Neurología Avanzada de Sevilla, tiene sede también en Málaga y en Cádiz, es el director de Málaga y de Cádiz también, del Centro de Neurología, y que nosotros, que eso también lo podremos hablar, la asociación nuestra tiene un acuerdo con ellos para ver a los pacientes, tiene un precio especial en las consultas y ya él explicará los servicios que presta, ¿no? Pues nada, en primer lugar, pues agradecer un poco la invitación, pues yo estas labores evidentemente las considero fundamentales. Hace nada me preguntaban un poco que cómo cambiar esta dinámica de tener neurólogos en los comarcales. En Andalucía, salvo 3 comarcales, no hay neurólogos y realmente es que yo espero un poco, porque conozco el tema político a fondo, se pueden ir cambiando. Y luego aparte es que desgraciadamente lo que es la parte de la epilepsia yo creo que es una subespecialidad donde la brecha del conocimiento dentro de los mismos neurólogos es más acuciada. O sea, incluso aunque llegasen muchas veces neurólogos generales, están muy mediatizados hacia la asistencia al ictus, hacia la asistencia a determinadas patologías, quizá un Parkinson, diagnosticar un Alzheimer, pero al final como un epiléptico no se controle con fármacos, que ahora veremos que aproximadamente un 30% de los pacientes epilépticos no se controlan con medicamentos, pues realmente es donde la brecha más la vamos a notar incluso dentro de la misma especialidad de la neurología. Aquí hay como 100 diapositivas, si en un momento dado hemos dicho que quizás las preguntas un poco al final, a mí básicamente empezamos mal porque no sé, al cambiar del PowerPoint no me ha salido el título, pero a mí realmente me refirieron que ya se había dado una charla informativa sobre lo que era la epilepsia en sí, en qué consistía la epilepsia,
y me dijeron sobre todo que hablase un poco de diagnóstico y tratamiento avanzado de lo que era la epilepsia, y yo había puesto un poco el epígrafe, digo, el derecho del paciente a estar informado, porque muchas veces lo que nosotros vemos es que hay pacientes con historias de epilepsia de 40 años de evolución, de 30 años de evolución, con estigmatización, problemas sociales, laborales, familiares, lesiones, deterioro cognitivo, y que, por ejemplo, el paciente no se le ha hablado nunca a las claras de que a lo mejor tenía una epilepsia que tenía una solución, solo que a lo mejor esa solución pues pasaba por una cirugía o pasaba por un estudio diferencial. Entonces, desgraciadamente, muchas veces los médicos, o por desconocimiento o por otro tipo de cuestiones, realmente es que no gastamos ese tiempo, ¿vale?, en explicarle realmente al paciente en qué consiste su enfermedad, y que a lo mejor llega un momento dado donde determinadas ayudas especializadas le pueden dar una vuelta de tuerca y mejorar, o incluso en muchos casos control absoluto de las crisis en este paciente, solo que muchas veces se requiere otro tipo de tratamientos, ¿vale? Yo, por hacer una pequeña presentación de lo que es el centro nuestro, nosotros el centro somos 3 socios, que lo fundamos aproximadamente, veníamos ya con larga trayectoria en la medicina privada, pero realmente porque no, yo como siempre he dicho, digo, mis padres son funcionarios, profesores de Málaga, porque yo soy de Málaga. A mí hace 15 años, 20 años me hubieran preguntado si yo me dedicaba a la privada, evidentemente hubiera dicho que no, pero ahora a mí realmente es a donde me ha llevado, y yo al final la relación médico-paciente más sana, aunque esté mediatizada por una aportación económica, donde yo realmente puedo tener tiempo en el paciente, puedo controlar realmente el proceso asistencial, venga usted en un mes, venga usted en un año. Al final realmente el único sistema capaz de concederme este tipo de agilidad en aras de la mejoría del paciente a día de hoy es el modelo que nosotros en general entendemos, ¿vale? Nosotros es verdad que el centro fundamental está en Sevilla, pero luego tratamos de tener patas. Tenemos una pata en Huelva, otra pata en Cádiz y otra pata en Málaga, desde donde luego pues los estudios un poco más complejos los derivamos, ¿vale? Y luego nosotros, al final la epilepsia es una enfermedad de muchísima superespecialización. Entonces a nosotros lo que sí nos ha llevado muchas veces es buscar acuerdos con profesionales externos. O sea, nosotros, por ejemplo, lo que son las cirugías de la epilepsia lo agrupamos en 2 momentos al año, donde viene un consultor internacional, que es el doctor Mario Alonso. Mario Alonso ahora mismo es el presidente de la Liga Internacional contra la Epilepsia en el capítulo de Latinoamérica, y es el que realmente viene 2 veces al año a Sevilla a operar este tipo de pacientes, que, como digo, generalmente son cirugías de elevada complejidad y de elevado conocimiento, ¿no? Pero es que luego también tenemos que contar con los mejores radiólogos, porque al final, digamos, la resonancia magnética, los avances en neuroimagen, y no solo el hecho de que nos hagan una resonancia de 3 Tesla, o sea, muchas veces la resonancia, la potencia se mide en un parámetro que es el Tesla, ¿no? Y resonancia de 3 Tesla hay en Andalucía, pero es que muchas veces no es solo la resonancia, sino es como, yo siempre le pongo el mismo ejemplo a los pacientes. Digo, mire usted, que a mí me den el coche de Fernando Alonso no significa que lo vaya a conducir igual que Fernando Alonso. Entonces nosotros tratamos de tener siempre acuerdos. A día de hoy esto nos lo permite, digamos, todos los avances en Internet y tal. Tratamos de tener acuerdos pues con neurólogos, neuroradiólogos externos, porque al final esto es lo que realmente te hace el punto diferencial de saber dónde está el foco epiléptico en ese paciente, en el caso de las epilepsias focales, y si le podemos ofrecer con garantía retirar ese foco epiléptico sin generarle déficit añadido al paciente, que en definitiva esto es el objetivo de la cirugía de la epilepsia. Entonces, como decimos ahí, nosotros contamos con un grupo en el cual nos apoyamos en gente externa del máximo nivel. Luego es un grupo que realmente tratamos de ser un grupo interdisciplinar. O sea, al final, lo que yo aprendí en los tiempos que estaba un poco en la sanidad pública es que desgraciadamente el neurólogo vive a espaldas del neurocirujano, el neurocirujano vive a espaldas del psiquiatra, y al final esto no puede ser. Al final estamos tratando un mismo órgano que es el cerebro, llámese neurólogo, llámese neurocirujano, llámese psiquiatra, y tenemos que estar coordinados, porque si no fracasamos. O a lo mejor lo que yo hoy he dicho a un paciente, mañana viene el especialista en salud mental de turno, que a lo mejor ha visto 7 epilépticos a lo largo de su vida y le da una idea distinta a la que yo le estoy transmitiendo, y si realmente no hay un eje conductor, pues al final lo que generamos es desconcierto en el paciente y que realmente no avancemos, ¿vale? Nosotros dentro de, como Fernando lo conoce bien, dentro de lo que es somos también un grupo bastante activo en cuanto a los ensayos clínicos de nuevos medicamentos
antiepilépticos, siempre tratamos de estar un poco a la vanguardia de los distintos ensayos clínicos en epilepsia, o si hay medicamentos que han sido aprobados. Ahora, por ejemplo, ha surgido aquí un tratamiento bastante efectivo, que es el Ontorro y el Cenobamato. Nosotros, antes de la llegada del Cenobamato, ya teníamos como 60 pacientes solicitados en uso compasivo, porque fue solicitado previamente, digamos, en Estados Unidos. Entonces tratamos de estar siempre bastante actualizados de los ensayos clínicos de nuevos tratamientos antiepilépticos y este tipo de cuestiones. De hecho, el año pasado nos dieron un premio del Grupo Joly, estos premios de prensa, que muchas veces son peligrosos porque la mayoría de los premios de prensa que se conceden a día de hoy son premios que se pagan. Entonces, para nosotros realmente fue algo realmente importante el hecho de que este es un premio que se mantiene independiente y que realmente se nos diese a nosotros por la labor un poco, la investigación en el campo de la epilepsia. Y luego, todos los años, que Fernando suele asistir casi siempre, porque siempre se hace un evento paralelo dentro de las asociaciones de pacientes y de familiares, hemos organizado ya 11 simposios internacionales sobre epilepsia y cirugía de epilepsia. Se suelen hacer en torno a febrero o cosas así, y siempre hay un acto paralelo, digamos, para lo que son las asociaciones un poco de los familiares. En principio, hablando de avances, fundamentalmente hablar de avances, yo creo que una de las grandes revoluciones, sabéis que nosotros en general tenemos epilepsias focales. Epilepsias focales significa que hay una lesión, llámese una displasia cuando el cerebro se está deformando, llámese un ictus, llámese una lesión tumoral, llámese la secuela de un traumatismo, de una cirugía. Tenemos epilepsias focales y luego tenemos epilepsias generalizadas, donde no hay una lesión que determine las crisis, sino que existe una predisposición genética a que se genere una descarga. Generalmente son las epilepsias generalizadas, se genera una descarga de todo el hemisferio, y esas son un poco las generalizadas o genéticas, ¿vale? Como decimos ahí, ha tenido bastante trascendencia el avance en los campos de la genética, pero en el mundo de las epilepsias focales, que son una importante, o sea, una de las mayoritarias, realmente los avances han venido desde el campo, sobre todo de la neuroimagen. Ahí tenéis las resonancias con las cuales contamos a día de hoy. Estas son las resonancias convencionales que se hacen a día de hoy, son resonancias de 1,5 Tesla, ¿vale? Son las resonancias convencionales que, en definitiva, a la hora de ver un ictus, de ver un tumor, de ver cualquier tipo de lesión, nos ayudan. Pero si, por ejemplo, aplicamos una resonancia de 3 Teslas, ¿vale? No sé si sois capaces de ver ahí, por ejemplo, ese tipo de lesión, que es una lesión displásica, ¿vale? Esta que vemos un poco aquí, esta es la misma resonancia del paciente. O sea, la resonancia del 1,5 Tesla tiene uno que tener mucha imaginación para ver que ese puntito realmente que vemos ahí era la displasia. Sin embargo, con la resonancia de 3 Teslas vemos perfectamente la displasia. Está en una zona que podríamos resecarla con total garantía de no generar déficit en el paciente, y probablemente estamos hablando de que un paciente con una epilepsia refractaria a medicamentos, o sea, que no tiene solución con medicamentos, podríamos incluso llegar a curar su epilepsia. O sea, que hablamos ya incluso en muchos casos de términos curativos. Entonces, por eso hablamos de que uno de los grandes avances viene viniendo a través de las técnicas de neuroimagen. Puntero no hay, ¿no? No. Técnicas de neuroimagen, pues como estamos un poco hablando, nosotros en definitiva, yo me voy a levantar un segundo y así lo explico, ¿vale? Te voy pasando, ¿y dónde pasa? ¿Aquí? Sí, no, simplemente para la resonancia. Las técnicas de neuroimagen, aquí arriba tenemos una técnica que nosotros llamamos un SYSCOM. Un SYSCOM es que fusiona lo que es la estructura del cerebro, o sea, una resonancia estructural del cerebro, con una prueba un poco... Iba cerca. Con una prueba de medicina nuclear. La prueba de medicina nuclear se trata de que al paciente metemos una especie de contraste, una especie de radiotrazador que nos dice, marca glucosa, marca azúcar. Nuestro cerebro fundamentalmente funciona con azúcar, funciona con glucosa. Entonces nosotros realmente vemos si hay una zona del cerebro que no consume bien esa glucosa, y esto tiene especial interés, por ejemplo, en las displasias, porque muchas veces vemos que lo que es la imagen de la displasia no coincide exactamente con que luego, cuando le aplicamos, digamos, lo que es la prueba funcional de cómo el cerebro consume la glucosa, pues vemos que esa imagen se ve amplificada. O sea, muchas veces lo que vemos en resonancia realmente no tiene por qué ser la displasia, la zona displásica en sí, sino que puede ser más extensa, y eso tenemos muchas veces que tenerlo en consideración, porque muchas veces tenemos en ese caso que planificar resecciones, o sea, retirar un trozo del cerebro más extenso de lo que realmente nos marcaría la resonancia magnética.
Muchas veces reconstrucciones volumétricas. Ahí ven, por ejemplo, cómo es una corteza sana en el hemisferio, digamos, izquierdo, y cómo toda la zona frontal derecha, en una reconstrucción milimétrica, pues se ve como mucho más adelgazada, más atrófica, también probablemente como una expresión, digamos, de una displasia, ¿vale? Las tractografías, ahí vemos un paciente con una lesión destructiva que condicionó una epilepsia, una lesión posiblemente, estos suelen ser infartos perinatales, o sea, infartos cerebrales en el momento del parto, en el momento y una de las causas de nosotros fundamentales de epilepsia. Entonces, por ejemplo, si en este paciente nos estamos planteando aislar esta zona para curar su crisis, pues lo que hacemos muchas veces es una tractografía que se llama. Una tractografía a día de hoy sobre todo tiene interés para dibujar, digamos, lo que es la vía motora. O sea, esta es la vía motora de este niño, ¿vale? Y vemos cómo en la parte derecha esa vía motora está perfectamente preservada, sin embargo, en la parte izquierda está totalmente amputada. Esto que nos está hablando, que nosotros realmente toda la vía motora, o sea, todo el córtex motor se ha desplazado a su hemisferio sano, con lo cual nosotros podríamos plantear aislar o retirar esta zona epiléptica sin generarle un déficit motor de movilidad, una apariencia en el caso del paciente, ¿vale? Y 3/4 de lo mismo pues hacemos muchas veces con las resonancias funcionales. Las resonancias funcionales son resonancias magnéticas capaces de medir función, o sea, en pacientes, mientras se hace la resonancia magnética, se le pasan una serie de baterías neuropsicológicas, de preguntas, de test, y, por ejemplo, a día de hoy donde sobre todo se usa es en el lenguaje, o sea que realmente la resonancia magnética funcional nos dice cuál es la zona que se activa en el caso de cuando al paciente le estamos ejecutando tareas que tienen que ver con el lenguaje. A día de hoy, la vía motora, para no generar un déficit motor en el paciente, y el lenguaje, para no generar un problema del lenguaje, son fundamentalmente las dos zonas que tenemos que preservar en el caso de que un paciente pues queramos realizarle una cirugía de epilepsia, ¿vale? Entonces, con el apoyo de todas estas técnicas es algo que realmente pues vamos consiguiendo, ¿vale? La segunda cuestión, yo aquí he traído algunos pacientes, algunos casos clínicos para ilustrar todo esto. La segunda cuestión, que ahora se planteaba un poco la necesidad de un electroencefalograma, o sea, realmente un electroencefalograma de 20 minutos realmente nos resuelve poco. A mí lo que todavía me admira, ¿vale?, es que en pleno siglo XXI estemos hablando de la carencia de electroencefalogramas prolongados, porque yo realmente, a mí un electroencefalograma de 20 minutos de un paciente, sin retirar medicamentos, sin hacerle una unidad segura, digo, ya no sé si es que el paciente no ha tenido actividad epiléptica en esos 20 minutos, si es que no tiene actividad epiléptica en el día completo, si es que eso está modulado por los medicamentos. Entonces, donde está realmente la lucha, por lo menos la lucha nuestra en ese aspecto, es que hay que ir reivindicando unidades de vídeo EG, o sea, de monitorización prolongada, porque son las que realmente a nosotros nos ayudan, ¿vale? Muchos de los neurólogos, yo os pongo esto un paciente que fue del año pasado, un paciente de 19 años, con un antecedente de una supuesta conmoción cerebral a los 16 meses de vida, sin más daño, ¿vale? Y que un buen día